Voy a compartir. Profe, ¿me permite compartir un momento la primera diapositiva? Y ya le doy el Perfecto. espacio. Gracias. Ok, sí, señor. Buenos días. Buenos días, Sara Cristina. Gracias por la puntualidad. Buenos ¿Me días, confi- doctor. Buenos días. ¿Me confirmas si están visualizando la presentación? Sí, Sí, señor. señor. Ok, listo. Muchas gracias. Entonces, damos inicio a la sesión número 3 del curso de complejidad del curso Matemáticas Financieras. En esta oportunidad, pues vamos a abordar la temática de evaluación financiera de proyectos de inversión. Nos acompaña la profe Enid Cortés, que nos va a realizar la conceptualización frente a la temática. Esa temática corresponde a la tarea número 4, es decir, que actualmente nos encontramos finalizando la tarea número 3, pero pues la programación del CIPAS pues está para el día de hoy, entonces vamos a abordar la correspondiente a la tarea número 4, que inicia el próximo 25 de abril. Entonces, posterior a la intervención de la profe Nidia, entonces yo voy a realizar la explicación de la guía y pues también lo relacionado con la plantilla. Entonces, las temáticas que vamos a abordar, pues inicialmente son los conceptos de los indicadores financieros para los proyectos de inversión y posteriormente lo relacionado con el ejercicio, específicamente en la guía y pues también lo que nos solicita la plantilla para poder realizar la entrega correspondiente. Entonces, doy la palabra a la profe Anit para que ella pueda realizar la intervención relacionada con los conceptos de evaluación financiera de proyectos. Entonces voy a compartir. Buenos días para todos. Buenos días, Eura Cristina, Sebastián. Voy a compartir mi diapositiva. Y voy a compartirles en el chat el link de asistencia y también posteriormente les comparto el de satisfacción para que también lo puedan diligenciar. En caso de que tengan alguna duda de alguno de los puntos, pues lo escriben por el chat y voy a estar atento para que lo puedan diligenciar. ¿Listo? Bueno, señor. Gracias. ¿Me confirman si están viendo la diapositiva, por favor? Sí, señora. Sí, Bueno, señora. muchas gracias. Entonces, en desarrollo del tema que les acaba de ofertar el profe, evaluación financiera de proyectos de inversión, es importante determinar que en algunos textos también los pueden encontrar ustedes como criterios de inversión y que para el desarrollo de este tema es necesario, pues, primero que todo, desarrollar un concepto sobre qué es inversión y luego sí mirar cuáles son los criterios que podemos utilizar para evaluar en determinado momento la viabilidad o no viabilidad de un proyecto, y entre ellos van a encontrar ustedes la tasa de descuento, van a encontrar el valor presente neto, la tasa interna de retorno, el valor anual equivalente, los indicadores el indicador de rendimiento y el periodo de recuperación de la inversión. Entonces, partiendo de allí, es importante que definamos qué es inversión, ¿ya? Y la inversión, desde el punto de vista financiero, es la asignación de recursos que se hacen en un proyecto determinado para obtener unos beneficios del mismo en el futuro. Siempre que se habla de inversión, pues la persona que está colocando su dinero tiene una pregunta normal, que es si conviene o no conviene la inversión. Y para ello es que se comienzan a utilizar diferentes herramientas para poder determinar si es posible o si es factible obtener una rentabilidad de la misma. Una inversión conviene cuando se puede recuperar con intereses digamos que la puesta del capital en marcha en un momento determinado, que generalmente se puede reconocer como el punto cero.
y la rentabilidad que éste puede facilitar en un futuro dado. Entonces, para tomar esa decisión, o sea, para que un inversionista pueda en determinado momento poner a disposición sus dineros en un proyecto, necesariamente debe tomar en cuenta o debe contar que el análisis lo debe hacer a partir de una tasa de oportunidad. Esa tasa de oportunidad siempre está relacionada con el inversionista, es la rentabilidad que espera obtener ese inversionista de sus recursos. Es aquella tasa máxima que se puede obtener o que podría obtener él en otras inversiones, sea dejando su dinero en el banco, sea invirtiendo en algún otro negocio. O sea, él va a tener diferentes oportunidades en el mercado y va a dejar de realizar cualquiera de esas oportunidades para poder invertir en un proyecto determinado. Esa es su tasa de oportunidad, es la mejor renta que él puede aspirar de el dinero que tiene para colocar a trabajar. Y esto lo puede determinar él con técnicas o métodos de análisis que le permitan comprobar que con la inversión que hace en el presente y los beneficios futuros va a lograr cumplir las metas esperadas, va a lograr recuperar su inversión y va a lograr obtener una tasa de inversión, uno que le mantenga el poder adquisitivo del dinero en el tiempo y otro que le rente, o sea, que le permita aumentar su riqueza con la inversión. Normalmente los proyectos, o sea, normalmente las inversiones que se hacen siempre están sujetas a la incertidumbre porque el mercado tiene muchos factores que lo pueden afectar en un momento determinado, ya sea la situación de la economía, una crisis económica, ya sean los precios, ya sean la oferta del producto o bien que vayan a sacar el mercado. O sea que aunque existen unos pronósticos o la planeación que se hace en el tiempo, necesariamente vamos a estar sujetos a la incertidumbre. La única manera para que no exista incertidumbre es cuando yo hago inversiones que tienen renta fija, como coger mi dinero, ir y comprar un CDT y dejar mi dinero allá en el banco a través de esa herramienta financiera o a través de ese activo financiero. Yo sé que en el plazo determinado con el banco voy a recibir nuevamente mi inversión y voy a recibir la tasa de interés que me oferta el banco. De resto, pues estamos expuestos necesariamente a la incertidumbre y al buen manejo de los gerentes de los diferentes proyectos. Los métodos a través de los cuales se pueden evaluar estas clases de inversiones y se pueden determinar si son, si los proyectos pueden ser viables en determinado momento son el valor presente neto y la tasa interna de retorno. Y dentro de las operaciones normales de la empresa también hay que tener en cuenta que existen inversiones aisladas en las cuales únicamente se conocen los gastos o los beneficios son iguales para las diferentes alternativas. Esto se da, por ejemplo, cuando hay sustitución de maquinaria o sustitución de algunos activos dentro de la organización. Y para estos casos específicos se utiliza un método alternativo de evaluación que se conoce como el costo anual uniforme equivalente o valor anual uniforme equivalente. Es un modelo similar al valor presente neto que me va a permitir a mí en un momento determinado si esa inversión que voy a realizar es benéfica o no es benéfica para la organización. Es importante tener en cuenta que para poder utilizar esas herramientas yo necesariamente tengo que tener una tasa de descuento, una tasa de interés, para poder hacer equivalencias del dinero en el tiempo, para poder desplazarme
en un periodo determinado del análisis o de la proyección de las inversiones que estoy haciendo, yo necesariamente tengo que contar con esa tasa de descuento, y esa tasa de descuento para evaluarla es la misma tasa de oportunidad, o también la pueden encontrar como la tasa mínima aceptable de rendimiento, que cuál es, o sea, con quién está relacionado. Ya les dije a ustedes que con el inversionista es lo que yo, que soy el dueño del dinero, quiero que me garanticen que mi dinero va a rentar. Entonces, con esta tasa, que es la que a mí, como, o digamos al dueño del proyecto, le interesa venderle a sus inversionistas de que sí van a tener éxito en el negocio, las evaluaciones o los estudios o el desarrollo de las herramientas que vamos a ver nosotros necesariamente tienen que estar ligadas a eso. Es mi dinero y yo quiero ganar o rentar el 3%. Y con ese 3% es que yo voy a realizar las diferentes operaciones que me van a permitir demostrarle a ese inversionista de que el proyecto es un proyecto rentable, aceptable, viable en el tiempo. Entonces, si vamos a definir tasa de descuento, nosotros decimos que es el precio que se paga por los fondos requeridos para cubrir la inversión de un proyecto. O podemos decir también que es el costo de oportunidad en el que se incurre al tomar la decisión de invertir en el proyecto en lugar de hacerlo en otras alternativas. Entonces, se denomina tasa de descuento, es el costo de oportunidad, es la decisión que toma el inversionista para poder invertir en un lugar o en otro, en un proyecto o en otro. La financiación de la inversión de un proyecto puede provenir de diferentes fuentes y cada una tiene un costo diferente. Si la financiación es con recursos propios, o sea, lo van a realizar los propios dueños del negocio, los inversionistas, los dueños de la idea, el costo de esta fuente corresponde al costo de oportunidad del dinero del inversionista. Acabamos de verlo. Quiero que mi dinero rente un 3%. Si el dueño del proyecto o si los interesados en que yo invierta en ese proyecto me garantizan dentro de sus estudios y sus... bueno, se me fue la palabra ahorita. Bueno, dentro de sus estudios me garantizan de que el negocio sí va a rentar ese 3%. Yo puedo, como inversionista, dejar mi dinero en este proyecto en razón de que ese es el costo de oportunidad que yo quiero tener. Financiación con pasivos. Son costos que corresponden a la tasa de interés que pagarían los inversionistas o los dueños del proyecto por la obtención de un préstamo en una institución financiera, por ejemplo. Esa es la financiación con pasivos. Y la otra es una financiación que es la mezcla de recursos propios y pasivos. Tanto pone dinero los dueños del negocio como ponen dinero a través de los créditos bancarios. Esta forma es la forma más común de financiar la inversión de un proyecto. Su costo corresponde a una tasa de interés promedio ponderada que involucra la tasa de oportunidad del inversionista y el costo del préstamo, conocido como costo de capital. Entonces, aquí ya tenemos un concepto nuevo también. Si el dinero es del inversionista, la rentabilidad que él espera está soportada en una tasa de oportunidad, en un costo de oportunidad, en una tasa de descuento, en una tasa mínima aceptable de rendimiento. O sea, es lo mínimo que yo puedo aceptar que mi dinero rente. Por debajo de eso, el proyecto a mí no me interesa. Y cuando nosotros hablamos de las tasas de interés que le pagamos a los bancos cuando sacamos créditos para financiar nuestros proyectos, pues para el inversionista o para el dueño del negocio eso se convierte en un costo de capital. ¿Cuánto me vale utilizar el dinero de los bancos para desarrollar mi proyecto? Costo de capital. ¿Cuánto me cuesta invertir o cuánto le cuesta al proyecto pagarme a mí, que soy el dueño del dinero? Es un costo de oportunidad. Entonces miremos
¿qué es el valor presente neto? Y nosotros miramos que el valor presente neto es una herramienta de evaluación financiera que se utiliza para establecer si un proyecto es rentable, si un proyecto es viable, bajo las condiciones, ya les dije a ustedes, de esa tasa de oportunidad que esperan los inversionistas. Obviamente que si hablamos ya de si hablamos nosotros de la última parte de financiación, o sea, la financiación con mezcla de recurso propio y mezcla de recurso de préstamos de los bancos, pues vamos a tener esa ponderación de esa tasa y sería con esa tasa que podríamos nosotros averiguar ese valor presente neto. El valor presente neto se basa en el principio de que el valor del dinero en el tiempo es diferente. Eso ya lo hemos visto, creo que en el primer CIPAS establecimos nosotros que no es lo mismo tener 1 millón de pesos hoy en el bolsillo que tenerlo en unos 2, 3 meses. ¿En razón a qué? A que existen algunos factores económicos que me pueden a mí disminuir el poder adquisitivo del dinero. O sea, aquí valoramos nosotros el dinero frente al poder adquisitivo, frente a la satisfacción de las necesidades que me puede dar hoy el dinero o que me puede pues, dar ese dinero en 6 meses, en 2 meses, en 1 mes, frente a la misma satisfacción. Entonces, hay que partir de eso, de que necesariamente para poder hacer una equivalencia en el tiempo, para poder valorar las cantidades, pues tengo que aceptar que el poder adquisitivo varía porque pues la economía no es estándar, tenemos inflación, devaluación, tenemos situaciones de oportunidad, tenemos muchísimos factores que de una u otra manera afectan el poder adquisitivo del dinero. Los bienes suben constante y generalizadamente a través del tiempo, mientras que el dinero o los salarios se mantienen. Entonces el poder de poder adquirir esos bienes a medida que va transcurriendo el tiempo, pues es totalmente diferente. Voy a poder, si existe una inflación exagerada, voy a poder adquirir menos productos a medida que va pasando el tiempo y que la situación no mejora. Entonces, el valor presente neto es de uso común. A través de él se cuantifica en pesos de hoy los ingresos y los egresos estimados durante el periodo de evaluación del proyecto, lo cual permite visualizar desde el punto de vista financiero cuáles son las bondades de realizar o no realizar la iniciativa de inversión. Ustedes están mirando la gráfica. En la gráfica ustedes tienen en el punto cero, en el momento cero, tienen unos egresos que están designados con la letra P y tienen una serie de flujos de efectivo que son los ingresos del 1 al 4. Ese es un proyecto, ¿ya?, que nos está diciendo que en el momento cero nosotros tuvimos una inversión P y que a partir del 1 comenzamos a recibir una serie de recursos hasta el periodo N que está ahí configurado. Esa es la manera de plantearlo gráficamente. Se tiene una inversión inicial P y unos flujos netos de efectivo. Entonces, ¿qué es lo que nos interesa hacer? Lo que nos interesa hacer a nosotros es mirar esos flujos de efectivo en ese momento 1, en ese momento 2, en ese momento 3, 4, ¿cuál es su valor en ese momento? Su valor presente, teniendo en cuenta que ese costo o esa tasa de descuento o ese costo de oportunidad que quiere el inversionista ganar. Entonces, evaluamos ese gráfico que ustedes ven ahí a través de esa tasa de interés que es el costo de oportunidad que le interesa al inversionista. Ya en el ejercicio que van a desarrollar con el profesor César, ustedes van a poder aplicar estos conceptos. ¿Cómo sería la ecuación que se plantea para hallar el valor presente neto? Pues tenemos nosotros que el valor presente neto es igual a la inversión y ustedes la ven con signo negativo ahí. ¿Por qué con signo negativo? Porque es un ingreso, son dineros que vamos a sacar en un momento determinado, ya que es el momento inicial de la inversión, para poder cubrir tanto la necesidad de activos fijos que necesita la empresa para arrancar, como aquella porción del capital que se va a dejar o que se va a reservar para
que se denomina capital de trabajo que ustedes van a necesitar mientras que el proyecto comienza a generar recursos para poder cubrir las obligaciones, porque los proyectos necesariamente necesitan de otros costos y otros gastos para funcionar. La inversión inicial, si vamos a fabricar zapatos, pues vamos a necesitar una planta de producción de acuerdo con la demanda que se haya realizado o que haya que nos haya botado el estudio de mercado que se haya hecho en un momento determinado. Entonces, de acuerdo con eso, voy a tener una planta de producción. Entonces, esa es mi inversión en activos fijos, más el escritorio de la secretaria, más de pronto el sitio de exhibición, etc. Y vamos a necesitar también unos gastos para lo que es la legalización de la organización ante los entes que regulan esto, cámaras de comercio, ante la DIAN, ante todos los diferentes, todas las diferentes situaciones en las que se deben incurrir para poder tener una empresa formalmente legalizada. Y la otra partecita es ese capital de trabajo que me va a garantizar que mientras que el proyecto comienza a generar recursos, generar ingresos, yo voy a tener con qué pagarle a la persona que va a atender el negocio, a los empleados que van a trabajar para comprar la materia prima y lo que voy necesitando hasta el momento en que el análisis del proyecto me haya permitido determinar que se van a tener recursos. O sea que debo ser previsivo, con eso no voy a incurrir en mayores costos porque no tengo con qué pagar y a incurrir de pronto en mayores costos financieros. Entonces, ustedes tienen que es menos P más cada flujo de efectivo, ¿ya? Dividido en 1 más la tasa de oportunidad, esa tasa de interés que el inversionista quiere de su dinero y está exponencial, o sea, el plazo está exponencial, entonces estamos averiguando ese flujo neto de efectivo en el momento 1, cuál es su valor real. Lo mismo el flujo 2, el flujo 3, el flujo 4. Tenemos esa, digamos que tenemos esas equivalencias en ese momento y se las restamos a la inversión o se las sumamos a la inversión, que la inversión está negativa, y ahí van a tener ustedes unos resultados de esa operación matemática. Entonces, al plantear la ecuación de valor presente neto, nosotros vamos a observar, 1, estamos comparando el valor de los egresos, inversión inicial, la letra P que ustedes están viendo ahí, con los ingresos futuros, que son los flujos netos de efectivo que ven ustedes encima de la línea. En una misma fecha, para este caso, en el momento 0 por conveniencia, estamos midiendo el proyecto en pesos en el mismo día. La tasa de descuento utilizada para trasladar los flujos netos de efectivo del futuro al presente es la tasa de oportunidad del inversionista, si la inversión se financia con recursos propios. En caso de existir las dos clases o diferentes fuentes de financiamiento, la tasa de oportunidad se reemplaza por el costo de capital. Cuando se financia la inversión con pasivos, la tasa de descuento es ese costo de capital o costo de la deuda. Este gráfico que ustedes ven, entonces, es un proyecto común y corriente, es un proyecto con una inversión inicial, es un proyecto que arranca en un momento 0 y que en la proyección tenemos nosotros unos beneficios futuros, unos ingresos futuros. ¿En qué consiste analizar aplicar aquí el valor presente neto? Pues en determinar si los flujos futuros con esa inversión que realicé da los resultados esperados. ¿Me da rentabilidad o no me da rentabilidad? Para poder determinar a partir de esto de que el proyecto es viable o no es viable. Los criterios del valor presente neto son, si el valor presente neto que me da es mayor que 0, el proyecto se debe aceptar. Necesariamente si el valor presente a mí me da positivo, me da mayor que 0, me está diciendo 1, que se están cumpliendo los requerimientos del inversionista, o sea que la tasa de oportunidad se va a cumplir y vamos a tener una mayor rentabilidad sobre ella. Cuando el valor presente es igual a 0, pues es indiferente. ¿Qué quiere decir eso? Pues que se está logrando cumplir con
la tasa de oportunidad que espera el inversionista, y cuando el valor presente neto es menor que cero, el proyecto necesariamente se debe rechazar porque no estamos satisfaciendo la necesidad de nuestros inversionistas. Un proyecto de inversión no es ni bueno ni malo en sí, sino que depende de las exigencias económicas del inversionista. Un proyecto me puede dar rentabilidad a mí, ¿ya? Pero cuando yo voy a evaluarla, me va a dar que el inversionista quiere el 3, pero a mí me dio el 2.99. En ese momento el inversionista no va a participar del proyecto porque no estamos cumpliendo con su rentabilidad, ¿ya? Con lo que él estima que su dinero debe rentarle. Entonces, en ese momento el proyecto necesariamente se debe rechazar porque no está satisfaciendo. Recuerden que el valor presente neto nosotros lo estamos hallando sobre o lo estamos soportando en la tasa de interés que quiere el inversionista, en el costo de oportunidad. Como conclusiones sobre el valor presente neto, decimos que es un método de fácil aplicación. La inversión y los beneficios futuros se transforman en pesos de hoy, y así se pueden ver si los ingresos son mayores que los egresos. Se considera el valor del dinero en el tiempo. Se necesita conocer cuál es la tasa de descuento, cuál es el costo de oportunidad para poder evaluar el proyecto, ya que este es un factor determinante en la aplicación del método. Cualquier error en la determinación, o sea, si de pronto cojo otra clase de tasa menor a la que realmente quiere el inversionista, yo podría estar dando conceptos cerrados sobre el proyecto. Y después, con el tiempo, cuando comience a hacerse realidad, porque estamos hablando de proyecciones en este momento, pues vendría a tener muchos inconvenientes con lo que es la parte de socios de la organización. Este es el gráfico que veíamos antes, entonces, valor presente, que viene a ser negativo en la fórmula, más los flujos de efectivo que se esperan recibir a través del desarrollo del proyecto. Hablemos entonces de la tasa interna de retorno ahora. Entonces, lo que tenemos que tener claro nosotros en la tasa interna de retorno es que esta es la tasa que realmente genera el proyecto. Esa es la rentabilidad real del proyecto. La tasa de oportunidad es la que quiere el inversionista. La tasa interna de retorno es que en últimas desarrollamos nosotros nuestra actividad, y cuando fuimos a evaluar nuestros estados financieros, nuestro estado de resultado integral nos arrojó que se dio una rentabilidad del 2.5 o del 3.5 o del 10 o la que sea. Esa es la tasa interna de retorno. O sea, ese valor en pesos que me da a mí, necesariamente tengo que relacionarlo frente al total de las ventas, y ahí tengo yo cuál fue la utilidad en porcentaje, en tasa, ¿ya? Y lo que hago es mirar si definitivamente cumplí o no cumplí con los requerimientos del inversionista. Entonces se define como la tasa de rentabilidad del proyecto, es una característica propia de cada proyecto o de cada alternativa, es totalmente independiente de las ambiciones del inversionista. Una cosa es que el inversionista quiera ganarse el 3 y otra cosa es que la situación económica del sector haya sido regular y yo no haya alcanzado sino a llegar al 2.99. Son tasas totalmente diferentes. Una, ¿qué quiero? Tasa de oportunidad, tasa interna de retorno, ¿cuál fue el resultado real? Obvio que si el valor presente neto está por encima, ¿qué quiere decir? Que la tasa interna del proyecto es mayor que la tasa costo de oportunidad. Y así sucesivamente ustedes la pueden mirar. La tasa interna de retorno, entonces, es una medida financiera utilizada para evaluar la rentabilidad de una inversión o proyecto. Técnicamente, la tasa interna de retorno, que ustedes la pueden encontrar en sus textos como la TIR, es la tasa de interés a la cual el valor presente neto de los flujos de efectivo de un proyecto se iguala a cero. En otras palabras, la TIR es la tasa de descuento que hace que el valor presente de los flujos de efectivo de un proyecto sea igual al costo inicial de la inversión. ¿Qué criterios debemos tener nosotros en cuenta para poder aceptar, rechazar? O sea, todas las herramientas financieras, herramientas de evaluación, criterios de evaluación que ustedes van a utilizar son precisamente para determinar si sí o no el proyecto es financieramente viable. Si sí se deben hacer esas inversiones. Entonces,
necesariamente nosotros tenemos que tener en cuenta que cuando la TIR es mayor que la tasa de oportunidad, el proyecto se acepta. El inversionista obtiene un rendimiento mayor al exigido. El inversionista gana más de lo que esperaba ganar. Cuando la TIR es mayor. ¿Cuándo sucede esto? Cuando el valor presente también es mayor que cero. Cuando la TIR es igual a la tasa de oportunidad, o sea, cuando la rentabilidad del momento del ejercicio me dio exactamente a lo que esperaba obtener el inversionista, significa que el proyecto está rentando exactamente lo que el inversionista esperaba. Es indiferente, o sea, en ese momento es indiferente emprender o no emprender la situación. O sea, sabemos que se va a poder garantizarle la rentabilidad a la persona que va a poner el dinero. Cuando la TIR es menor que la tasa de oportunidad, el proyecto se debe rechazar. Significa que el proyecto no se justifica desde el punto de vista financiero, ya que está rentando menos de lo que el inversionista espera. Entonces, dense en cuenta ustedes que aquí nosotros estamos evaluando sobre lo que quiere el inversionista. Si está por encima de lo que el inversionista desea, se acepta y la empresa le está yendo súper bien, o sea, está ganando el inversionista más de lo que quería y pues obviamente que eso maximiza el valor de la empresa. Si la TIR es igual, pues simplemente estamos garantizándole a ese inversionista lo que él quería ganar, y si está por debajo, el proyecto podría estar siendo rentable, pero no satisface las expectativas del inversionista. Entonces, son proyectos que pues no garantizan su viabilidad desde ese punto de vista. Tenemos otra herramienta, otro criterio, que es el valor anual uniforme equivalente, que ya lo comentábamos inicialmente, que en la práctica surge este análisis en proyectos de inversión cuyo flujo de caja está compuesto solo por egresos, o sea, voy a invertir, por ejemplo, en una maquinaria o voy a cambiar la maquinaria, y en este caso no se puede determinar su rentabilidad por medio de la TIR, ¿ya? Ejemplos de este caso se presentan cuando se analiza la posibilidad de reemplazar una máquina por otra de características similares que forman parte de ese proceso productivo y pues que, digamos que independiente, pues no se pueden mirar cuáles son los beneficios que va a generar esto. Entonces, para solucionar este problema es que se aplica el valor anual uniforme equivalente, que consiste en convertir los egresos y los ingresos asociados al proyecto en cantidades anuales equivalentes, lo que equivale a convertir estas partidas en cuotas anuales o en anualidades vencidas. El término de valor anual por lo general hace referencia a esas cuotas anuales, pero en realidad estas pueden expresarse para cada periodo. Recuerden que cuando hablábamos de anualidad, el concepto no era que se hicieran pagos anuales, sino que la anualidad es esa porción, ¿ya?, de la deuda que yo pacté, ese pago o ese compromiso que adquirí con el banco, con las personas, de pagar una mensualidad o pagar bimestral o pagar trimestral. Entonces, esta herramienta nos sirve precisamente es para mirar cuál es el comportamiento de estas inversiones que se hacen y que no pueden ser evaluadas a través de la tasa interna de retorno. El método de valor anual uniforme equivalente se aplica para las siguientes situaciones. En el análisis y evaluación de un proyecto individual, cuando son conocidos los ingresos y los egresos. Ahí coloqué, si el valor anual uniforme equivalente es positivo, se recomienda hacer la inversión. Si el valor presente neto es positivo y el valor anual uniforme equivalente es positivo, el proyecto se acepta, y lo contrario, ¿no? Si el valor anual equivalente es negativo y el valor presente neto es negativo, pues el proyecto necesariamente tiene que ser rechazado. También se utiliza para la selección de alternativas que presentan ingresos y egresos, y en este caso se escoge la de mayor valor anual equivalente. Cuando me ponen a mí la opción de comprar una máquina o comprar otra, o de comprar la máquina o mejor continuar como está funcionando la organización, entonces yo debo, para estos casos, aceptar
la de mayor valor presente neto. Y la otra es la selección de alternativas que solo presentan egresos y en este caso se escoge la alternativa de menor valor, o sea, la que tenga un menor costo o un menor egreso. El indicador de rentabilidad sería nuestro otro criterio y ese indicador es conocido como índice de rentabilidad y es una medida financiera que se utiliza para evaluar la rentabilidad de un proyecto de inversión. Este indicador se calcula dividiendo el valor presente neto de los flujos de efectivo futuros generados por el proyecto entre el total de la inversión. Para llevar a cabo el proyecto, en el término más simple, el indicador de rentabilidad indica cuánto valor se genera por cada unidad monetaria invertida en el proyecto. Un indicador de rentabilidad mayor que 1 nos indica que el proyecto generará un retorno positivo sobre la inversión. Nos dice que los flujos de efectivo futuros son mayores que el costo inicial de la inversión. Un indicador de rentabilidad menor que 1 nos indica que el proyecto no generará suficientes flujos de efectivo que permitan cubrir el costo inicial de la inversión. El indicador de rentabilidad es útil para comparar diferentes proyectos de inversión y tomar decisiones sobre cuál de ellos es más rentable en relación con la cantidad de dinero invertido. Sin embargo, es importante que tengan en cuenta que este indicador no tiene en cuenta el valor temporal del dinero y no es adecuado para proyectos con flujo de efectivo irregulares a lo largo del tiempo. Para estos casos es mejor utilizar medidas de evaluación mucho más exactas como son el valor presente neto o la tasa interna de retorno. El periodo, otro criterio que es el periodo de recuperación de la inversión, o sea, cuándo es que nuestro proyecto va a permitirnos hablar de punto de equilibrio. Entonces, este periodo de recuperación nos está permitiendo medir el plazo del tiempo que se requiere para que los flujos netos de efectivo de una inversión recuperen el costo de la inversión inicial. Ustedes saben que en el momento en que se recupere la inversión, nosotros podemos comenzar ahí sí a pensar en que hay rentabilidad, siempre y cuando estemos trabajando con tasas de interés que nos permitan tener una equivalencia en el poder adquisitivo del dinero. El periodo de recuperación de la inversión es el indicador que mide en cuánto tiempo vamos a recuperar el total de la inversión en valores presentes. Normalmente se dice que es un método de valoración de inversiones que determina el tiempo en que una inversión tarda en recuperar el desembolso inicial con flujos de caja generados por la misma, actualizados tomando el valor presente de los flujos de caja. Entonces, esos son, a grosso modo, los criterios de inversión o las herramientas que se utilizan para evaluar un periodo, para evaluar un proyecto en un periodo de tiempo determinado. Normalmente se usan 5 años, ¿ya? De 3 a 5 años para poder hacer, digamos, estas proyecciones que inicialmente son con las cuales nosotros vendemos nuestros negocios a los inversionistas, ¿ya? Pero, como ya lo hemos dicho en otras ocasiones, esas proyecciones necesariamente que están basadas en un planeamiento del proyecto son ajustables a través del tiempo. Entonces, de acuerdo como se vayan ejecutando y como se vayan acertando o no acertando o determinando cuáles son las situaciones que nos pueden variar nuestras proyecciones, nosotros tenemos que ir ajustando en el tiempo también las proyecciones establecidas. Entonces, los dejo con el profesor César, que él ya va a poner en práctica todos estos conceptos que hemos visto hasta el momento. Gracias, profe, por la explicación relacionada con los conceptos de indicadores de evaluación financiera. Entonces ya pues vamos a abordar lo relacionado con la guía inicialmente y posteriormente la plantilla de la tarea número 4. Entonces les compartí en el chat el link de asistencia para que vayan registrándose los que no lo han hecho.
Y también el registro de encuesta de satisfacción para que también evalúen el desarrollo del CIPAS, entonces también para que lo puedan diligenciar. ¿Listo? ¿Me confirman, por favor, si están visualizando la guía? Listo, muchas gracias. Sí, Entonces, señor. vale, listo, muchas gracias. Entonces, acá tenemos la guía correspondiente a la tarea número 4, denominada Evaluación Financiera de Proyectos de Inversión, el cual pues es un tipo de actividad colaborativa. Es decir, tenemos un componente colaborativo y también un componente individual. El puntaje es de 130 puntos y la actividad inicia el próximo jueves 25 de abril y termina el miércoles 15 de mayo de 2024. Entonces, para tener en cuenta cuando se apertura el foro de discusión para que puedan hacer los aportes y pues recibir la retroalimentación correspondiente en el foro de la tarea número 4. Entonces, acá pues nos describe en qué consiste la actividad. Entonces nos dice que en grupo colaborativo los estudiantes llevarán a cabo un ejercicio de análisis de indicadores de viabilidad económica para la evaluación financiera de un proyecto de inversión. Este proyecto se trata sobre la puesta en marcha de un nuevo centro deportivo al norte de la ciudad de Bogotá. Para los fines pertinentes procederá como sigue. Entonces, tenemos inicialmente la portada, ya más adelante vamos a mirar la guía, en donde se registran los nombres, ya como ustedes lo han venido desarrollando en las anteriores tareas. En este caso, pues como son en equipo, entonces se van a registrar los nombres de quienes integran el equipo, nombres, apellidos, códigos, programa, número del grupo, ¿no? Entonces todo lo relacionado con la parte inicial en esa hoja de portada. Y posteriormente al diligenciamiento de esa hoja de portada, hay una siguiente hoja que se denomina trabajo colaborativo. En este escenario, pues vamos a encontrar los siguientes elementos, ¿no? Entonces, en la parte superior de la hoja, vamos a mirar una proyección de indicadores financieros. La idea es que se proyecten tanto los ingresos como los costos y gastos del sector. En este caso, el sector de acuerdo a este proyecto es un centro deportivo. Entonces, acá nos dice deberán indagar sobre el desenvolvimiento de la economía, las expectativas de crecimiento, inflación, tasas de empleabilidad, comportamiento de las tasas de interés, principales competidores de la industria, de gimnasios, tendencias y desarrollo del mercado. Entonces, la idea es que ustedes en trabajo colaborativo pues puedan investigar, averiguar, indagar en diferentes fuentes de información donde puedan consultar estas expectativas económicas, ¿no? Ya sea como fuente de investigación, puede ser el DANE, en donde nos suministran información oficial de todos estos indicadores económicos y específicamente de los diferentes sectores económicos, puntualmente del sector servicios, en donde se encuentra pues todo lo relacionado con temas deportivos. En este caso, pues nos indican que es de un gimnasio. Entonces, la idea es poder tomar datos de crecimiento o cuál ha sido la tendencia de los últimos periodos del sector servicios y con base en este, pues poder generar la proyección de esos indicadores de crecimiento. Ya pues los vamos a mirar en la plantilla para que ustedes puedan tanto investigar y saber cuáles son los porcentajes que van a ubicar, como también la justificación del por qué van a relacionar ese porcentaje, ¿no? Entonces también la parte de registrarlo, también deben redactar una justificación del por qué se registraron ese tipo de porcentaje en el indicador. Entonces, también la plantilla trae unos estados financieros. Tenemos el estado de la situación financiera, estado de resultados y el flujo de caja, ¿no? La idea es que estos datos no se vayan a modificar en razón a que ya están predeterminados en la plantilla. Entonces, por favor, no vayan a realizar ningún cambio en los datos de esos estados financieros. Y el trabajo colaborativo, pues, consiste en calcular los indicadores que estaba mencionando la profesora Enid, ¿no? Entonces, el valor presente neto, también tenemos la tasa interna de retorno, el valor anual uniforme equivalente, el índice de rentabilidad, el periodo de recuperación de la inversión y el periodo de recuperación de la inversión descontado. Entonces,
Teniendo pues, en cuenta los datos de los estados financieros, pues van a calcular los diferentes indicadores y en la parte inferior va a haber un espacio destinado a cada indicador donde se va a analizar el resultado, es decir, frente a la viabilidad financiera. Entonces, ¿es rechazado o es aceptado de acuerdo a ese resultado el proyecto que se está planteando en el ejercicio? Esto es lo correspondiente al trabajo colaborativo, es decir, esa hoja colaborativa, pues la idea es que ustedes se reúnan, hagan contactos internos dentro del grupo y pues elaboren el desarrollo de esa hoja colaborativa, pues para que de manera concertada y consensuada pues puedan llegar a un acuerdo frente al el cálculo de los indicadores financieros que están allí relacionados. Luego venimos con el trabajo individual. Las siguientes hojas de la plantilla están denominadas estudiante XXX, ¿no? Entonces la idea es que cada uno de los integrantes del grupo seleccione una de las hojas y pues se encargue del desarrollo de esa hoja, ¿no? Entonces acá nos dan el ejemplo donde nos dicen, por ejemplo, Juan Pérez seleccionó la hoja 1. Entonces la idea es que la hoja, en el nombre de la hoja 1 pues vaya el nombre del estudiante y el apellido para indicar que pues Juan Pérez selecciona esa hoja y pues va a diligenciar la hoja número 1. Por ejemplo, el siguiente estudiante escoge la hoja número 2, entonces va a ser el mismo el nombramiento de la hoja pues para evidenciar que ya fue seleccionada la siguiente hoja y así con las demás hojas. En caso de que, por ejemplo, no todos los estudiantes se pongan de acuerdo y solamente haya un grupo de 3 y el otro grupo de 2, porque todas las aulas están conformadas por 5 estudiantes, entonces la idea es que el grupo de 3 pues solamente diligencia 3 hojas de estudiantes y las otras 2 las deja en blanco, ¿no? Y en caso de que sean 2, pues diligencian 2 de estudiantes y las otras 3 las dejarían sin diligenciar, ¿no? Y pues siempre, en todos los casos, ya sean independientemente del número de integrantes, siempre van a diligenciar la hoja colaborativa, porque pues es de manera grupal o en equipo que deben diligenciar. Ya pues en esa hoja de estudiante también se plantea un ejercicio y pues van a calcular los mismos indicadores que están en la hoja colaborativa, pero con los datos que están registrados en la hoja de estudiante. Ya una vez se consolide pues toda la información, entonces acá pues nos dice la nota, en caso de que no participen los 5 estudiantes del equipo, pueden elegir la cantidad de escenarios equivalentes al número de estudiantes que participaron y hacer el ejercicio comparativo con los mismos. La idea es que uno de los estudiantes que ustedes seleccionen del grupo sea el que vaya a entregar la actividad, ¿no? No es que todos vayan a hacer la entrega de manera individual, sino que solamente uno del grupo sea seleccionado y pues esa sea la persona que vaya en el entorno de evaluación y pues lo suba a pues para ya ser calificado en las fechas establecidas. Entonces, para tener en cuenta esta recomendación y que no todos suban la misma, sino que solamente sea uno el que ustedes indiquen dentro del foro de discusión. Entonces, Pepito Pérez va a ser el encargado de subirla y pues ese va a ser la persona que va a entregar el trabajo definitivo en el entorno de evaluación. Listo, entonces eso es lo relacionado con la guía, pues para tener en cuenta las recomendaciones, ya pues ustedes cuando inicien la actividad pues pueden hacer lectura ya más detallada de la guía, de lo que establece. Ya pues en términos generales, eso es los elementos principales esenciales para poder desarrollar la plantilla en cada una de las hojas. Entonces voy a compartir la plantilla para ya ir pues aplicando lo que visualizamos en la guía. Entonces me confirman por favor si están visualizando la plantilla. Sí, señor. Ok. Sí, señor. Listo, entonces acá tenemos la hoja de portada, entonces como lo mencionaba en la guía, acá tenemos los espacios para que se registren el número de integrantes que hay 5 espacios, entonces si, como se mencioné, si no son los 5 y son solamente 3, entonces diligencian los espacios de acuerdo al número de integrantes que haya, el número del grupo, a quién va presentado, de acuerdo al tutor,
Entonces, en este caso, pues registraría el nombre del tutor a quien corresponde, el programa, la ciudad, la fecha en la que pues están realizando la elaboración de la plantilla como tal. Esto es lo correspondiente a la hoja de portada. Continuamos con el proyecto colaborativo, que aquí pues es donde les mencionaba que pues deben contactarse, deben establecer de pronto a través de un grupo de WhatsApp o a través de Teams o a través de alguna herramienta para que ustedes puedan realizar el trabajo colaborativo y pues lo puedan desarrollar pues de manera coordinada y pues también concertar los diferentes cálculos que vayan a ingresar en la plantilla. Acá pues tenemos la primera parte, que es la proyección de indicadores financieros, lo que mencionábamos frente a la consulta que deben realizar para poder registrar los indicadores que solicita la plantilla y pues que los demás datos hacia abajo pues tomen esta información para poder realizar los cálculos correspondientes. Entonces, acá son datos de ejemplos para poder desarrollar la plantilla como tal. Sin embargo, pues lo que se indica la plantilla es poder evidenciar, en este caso, por ejemplo, crecimientos frente a los ingresos, costos de ventas, gastos de personal, de manera específica del sector servicios, en el cual pues se encuentran los gimnasios en este caso, en relación a que pues a ese hace parte del proyecto de inversión que se está analizando. Entonces, por ejemplo, en datos estadísticos del DANE, por ejemplo, en revistas económicas, revista Dinero u otro tipo de revistas o en periódicos económicos como Portafolio, en donde podamos averiguar cuál ha sido el comportamiento de los últimos periodos del sector servicios y pues podamos evidenciar si va en tendencia creciente o va irregular, un año crece, un año disminuye, y podamos mirar qué porcentaje de crecimiento o decrecimiento ha tenido respecto a los diferentes periodos que vayamos a consultar. Y pues, al igual que el costo de venta y los gastos de personal, o también podemos averiguar empresas del sector, algunas empresas representativas del sector servicios, específicamente gimnasios reconocidos o que podamos encontrar fácilmente. Y pues realicemos la comparación de cuál ha sido su tendencia y pues asimismo poder mirar el porcentaje de ingresos, costo de venta y gastos de personal. El punto es que no solamente es el registrar el porcentaje o el indicador, sino también es el análisis, ¿no? ¿Por qué se registra un 10% de crecimiento de ingresos? ¿O por qué se registra un 15 o un 20 o menos? Al igual que el gasto de personal. Entonces acá pues indicaría, de acuerdo a los resultados consultados en tal fuente de información, se evidencia que la tendencia de crecimiento de ingresos en los últimos años, o en los últimos 2 o 3 años, fue de tendencia exponencial o de tendencia al incremento o de tendencia a la disminución. Y pues se realiza la proyección de acuerdo a esa información consultada, ¿no? Entonces les debes poder justificar y que pues evidencie que hubo un criterio no personal, sino que un criterio en donde podamos evidenciar y soportar la información y las fuentes que hayamos consultado. Entonces, esa es la primera parte en relación con la proyección de indicadores financieros, que pues, nos va a permitir, una vez diligenciado, pues continuar con lo correspondiente a lo demás de la hoja de trabajo colaborativo. Continuamos, acá pues los datos que se mencionaban que no se deben modificar, está el estado de la situación financiera del gimnasio ABC. Entonces tenemos la proyección de año 0 al año 3. Tenemos también el estado de resultados del mismo gimnasio de los años 0, 1 y 2 y 3. Y tenemos el estado de flujo de efectivo o flujo de caja libre, también correspondiente a los 3 años en los cuales están expresados los estados financieros. Entonces, la recomendación es pues para que no se vaya a alterar o se vaya a realizar ninguna modificación o a cambiar los datos aquí registrados en razón a que ya están predeterminados en cada una de las plantillas que ustedes vayan a descargar. Continuamos con la parte de los indicadores de evaluación financiera de este proyecto relacionado con el gimnasio ABC. Entonces nos dan el valor valor presente de los flujos de caja libre
Entonces, estos también ya están calculados, ya los arroja directamente la plantilla. Y tenemos la tasa de descuento, ¿no? Que es lo que espera el inversionista como rentabilidad o rendimientos de la inversión que espera del proyecto que estamos planteando. Entonces, en este caso es un 20%. En cada una de las plantillas que se descarguen, pues va a ser diferente, pues para que se trabaje un porcentaje distinto y pues los datos también, pues varíen. En algunos, pues pueden dar resultados de proyectos viables, en otros no, pero pues la idea es poder realizar interpretación y análisis dependiendo de esos resultados que vayamos a obtener por indicador. Entonces, estos son los indicadores que nos está solicitando la plantilla. Valor presente neto, tenemos la tasa interna de retorno, el indicador de rentabilidad, el valor anual uniforme equivalente, el periodo de rentabilidad de recuperación de la inversión y también el periodo de recuperación de la inversión descontado. Y en la parte inferior, pues tenemos los espacios por cada indicador, donde nos va a permitir interpretar o sacar o redactar la respuesta frente a la viabilidad financiera del proyecto, teniendo en cuenta los resultados que tenemos acá en la parte superior. Entonces, frente al cálculo del valor presente neto, entonces, que es el primer indicador, vamos a aplicar la siguiente fórmula, ¿no? Entonces tenemos BNA, que es la fórmula que tenemos en las fórmulas ya predeterminadas de Excel, valor presente neto. Y vamos a seleccionar primero la tasa de descuento, que es la tasa del inversionista. Ubicamos punto y coma y vamos a seleccionar los flujos de caja libre que tenemos acá en la fila 50, desde el año 1 al año 3. Cerramos el paréntesis y sumamos el año 0, ¿sí? Entonces, vuelvo a retomar, ¿no? Entonces, tomamos la fórmula BNA, que es la correspondiente al valor presente neto, abrimos paréntesis, tomamos la tasa de descuento que nos da el ejercicio, punto y coma, seleccionamos el flujo de caja libre que tenemos acá en la fila 50, desde el año 1 al año 3, cerramos paréntesis y le sumamos el año 0, para que nos calcule el valor presente neto con la fórmula financiera de BNA. Entonces, en este caso, pues ese es el resultado que nos da el indicador. Ya, pues más adelante vamos a realizar la interpretación. Vamos a calcular primero los indicadores y posteriormente vamos a realizar el cálculo, el análisis correspondiente. Continuamos con la tasa interna de retorno. Entonces, acá lo que vamos a hacer es igual, TIR, que también es una de las funciones financieras, y vamos a seleccionar igualmente los flujos de caja libre que estamos visualizando aquí en la fila 50. Tomamos del año 0 al año 3, digamos todos los periodos que estamos acá visualizando, y pues calculamos la tasa interna de retorno, que pues en este caso nos da 9.24, ¿no? Depende de los flujos de caja, cuál va a ser el resultado que podemos obtener para compararlo específicamente con la tasa de descuento. Entonces, retomamos igual o más TIR y entre paréntesis seleccionamos los flujos de caja libre del año 0 al año 3, es decir, todos los periodos que tiene el proyecto, en este caso son 3, y son más, pues se seleccionan los que estén ahí relacionados y calculamos el indicador de la tasa interna de retorno. Continuamos con el indicador de rentabilidad. Entonces, en este caso, vamos a tomar el resultado que nos dio el valor presente neto. Entonces, igual o más, tomamos el resultado que nos dio el valor presente neto. Y en razón a que necesitamos que nos dé valores absolutos, no porcentuales, sino absolutos, entonces dividimos en ABS para que nos dé valores absolutos y seleccionamos el flujo de caja libre del año 0. En este caso sería la celda C50.
y le sumamos 1. En este caso, pues para calcular el indicador de rentabilidad del proyecto. Y nos da, pues, en este caso 0.76. Entonces, retomamos, tomamos más o igual el valor presente neto que calculamos en el primer indicador, lo dividimos y aplicamos la fórmula de ABS para tener valores absolutos. Seleccionamos el flujo de caja libre del año 0 y le sumamos 1 para calcular el indicador de rentabilidad. Continuamos con el valor anual uniforme equivalente. Entonces, acá vamos a utilizar la función pago de las funciones financieras. Y pues tenemos aquí lo siguiente, ¿no? Entonces, tenemos en la tasa, pues vamos a seleccionar la tasa de descuento, que es la que nos da el ejercicio como tal. El número de periodos, entonces el número de periodos máximo que tenemos en el ejercicio, pues son 3. Entonces, por ende, vamos a seleccionar la celda F46 o podemos digitar el número 3, valor actual. En este caso, pues sería el valor que nos dio en el valor presente neto y le ponemos menos y los demás casillas pues le ubicamos 0 en razón a que pues no tenemos los datos correspondientes a esas casillas y ese es el valor anual uniforme equivalente, ¿no? Entonces retomamos nuevamente la función pago. En la tasa ubicamos la tasa de descuento que nos da el ejercicio. En el número de periodos sería el año 3 en la celda F46 porque es el número total de periodos que tiene el proyecto en este caso. Y en el valor actual, entonces ubicamos menos y seleccionamos el valor presente neto que calculamos en el primer indicador que nos da el ejercicio. Y nos dan el valor, ¿no? Negativo 17.339.692. Continuamos con el periodo de recuperación de la inversión. Y pues acá también requerimos que nos dé en valores absolutos, ¿no? Que no nos den porcentajes, sino en valores absolutos. Entonces, por ende, utilizamos nuevamente la función de ABS y vamos a sumar, ¿no? Entonces, abrimos un paréntesis, seleccionamos del flujo de caja libre que tenemos aquí en la fila 50, seleccionamos del año 0 al año 2, cerramos el paréntesis y dividimos sobre el año 3. Y sumamos, entonces como son 3 periodos, restamos 3 menos 1, o podría ponerse 2, dependiendo del número de periodos que tengamos en el proyecto. En este caso son 3, le restamos 1 para que nos dé como resultado 2, o podemos poner directamente 2 ya directamente en la fórmula. Entonces retomamos, entonces queremos que nos dé resultados en valores absolutos. Ubicamos más o igual ABS. Entre paréntesis seleccionamos desde el flujo de caja libre 0 hasta el año 2. Cerramos paréntesis, lo dividimos en el flujo de caja libre del año 3. Cerramos paréntesis y sumamos para la resta entre 3 menos 1 para que pues esa resta nos dé el resultado de 2. Y en este caso nos da 2.76. Y finalmente tenemos el PRI descontado, que pues vamos a aplicar ya no en términos de flujo de caja libre, sino vamos a aplicarlo en términos del valor presente de los flujos de caja libre. Entonces vamos a de igual manera utilizar el ABS para que nos den términos de valores absolutos. Y entonces más ABS, sumamos los flujos de caja libre del valor presente neto del año 0 al año 2, lo dividimos en el año 3 y cerramos paréntesis y sumamos 3 menos 1. Listo, es muy similar al anterior,
en este caso solo vamos a tomar un valor presente de los flujos de caja libre para poder realizar el descuento y pues evidenciar que en este caso pues, nos da un indicador correspondiente a 3.33. Listo, entonces ya tenemos el cálculo de los indicadores, entonces vamos a proceder a realizar la interpretación correspondiente a los resultados que obtuvimos. Entonces, por ejemplo, de acuerdo a esa la conceptualización que nos dio la profesora Enid en relación, por ejemplo, con el valor presente neto, en este caso vemos que el valor presente neto nos da un indicador negativo. Entonces, en este caso, pues hacemos referencia frente a los criterios de evaluación y pues como da menor que 0, entonces por eso se indica en el análisis que no está generando valor agregado. La inversión no es recomendable ya que no se recupera, ¿no? Entonces, en razón a que no se va a recuperar, por ende, la recomendación es a rechazar o no aceptar el proyecto de inversión, en razón a que el valor presente neto pues da un valor negativo. Seguimos con la tasa interna de retorno, en este caso nos da un resultado de 9.24. La tasa interna de retorno pues se compara con la tasa de descuento, es decir, la tasa que está esperando los inversionistas frente a la rentabilidad del proyecto. En este caso, el análisis que se realiza del indicador es que el proyecto no es viable ya que es inferior a la tasa de descuento y no se recupera el capital de trabajo ni excedentes de dinero. Entonces, pues acá también se ratifica, es decir, tanto el valor presente neto como la tasa interna de retorno nos da un resultado que no es positivo para el inversionista, entonces por ende las dos interpretaciones es que se rechace el proyecto. También contamos con el valor anual uniforme equivalente. En este caso, pues también nos da, bueno, primero el índice de rentabilidad. En este caso, nos da 0.76, es decir, cuánto rentabilidad tiene el proyecto por cada peso que se vaya a invertir. En este caso, nos da 0.76, es decir, menor a 1, es decir, que son 76 centavos por cada peso que se vaya a invertir. Y la interpretación sería, solamente está retornando 76 centavos por cada peso de la inversión, por lo tanto, siendo menor a 1, el proyecto debe ser rechazado. Entonces, si fuera mayor a 1, 1.2, 1.3 o mayor a 1, pues se daría viabilidad frente al resultado del indicador. Sin embargo, pues como va menor a 0, entonces no se va a recuperar por cada peso. Continuamos ya con el valor anual uniforme equivalente. Entonces, en este caso, también nos da un resultado negativo. La interpretación pues sería que no está generando valor agregado económico, dado que al ser negativo los egresos son mayores que los ingresos y por lo tanto pues no se puede cubrir ni se puede obtener un beneficio. Por lo tanto, pues también nos ratifica, al igual que los demás indicadores, que debe ser rechazado el proyecto de inversión. Entonces vemos que todos los indicadores que hemos visualizado anteriormente, pues nos ratifican lo que nos da el primero, que es el valor presente neto, frente al rechazo del proyecto, en este caso, pues que no es viable. Continuamos con el periodo de recuperación de la inversión. En este caso, vemos que hay uno normal y otro es descontado. En el primero nos da 2.76. El proyecto está estimado por 3 años. En este caso, el primero nos da 2.76. Y pues el proyecto, de acuerdo a este resultado, pues sería recuperar la inversión en 2.76 años, es decir, menos del tiempo que está proyectado. Entonces, en este caso, pues el indicador sería viable. Sin embargo, cuando lo comprobamos con el descontado, que lo tomamos con el valor presente neto de los flujos de caja libre, nos da un resultado de 3.3. Entonces, allí pues superaría el tiempo de inversión, que sería los 3 años. Y pues en este caso pues superaría el horizonte de la inversión que espera, en este caso por los inversionistas, y por ende pues no sería viable. Por ende es importante calcular tanto el PRI normal como el PRI descontado para evidenciar cuánto tiempo se demora en recuperar la inversión
Y por ende, el PRI descontado pues nos indica que es mayor o superior al tiempo en el que se proyecta la inversión para este proyecto. Finalmente, pues vamos a hacer la conclusión, donde dice evaluación final, ya cuando calculemos, interpretemos los indicadores financieros, y pues ahí podemos concluir que se rechaza el proyecto en razón a que no es viable financieramente al recuperarse la inversión sin ni obtener excedentes de dinero, ¿no? Entonces la idea es que se recupere el total de la inversión, que se satisfaga la tasa de descuento que esperan los inversionistas, pero que también quede el excedente, ¿no? Que también quede un excedente adicional, que no sean egresos igual a cero, sino que se genere algún tipo de beneficio o rendimiento frente a la inversión que se está realizando. Entonces, este es un ejemplo, ¿no? De rechazo. Puede que a ustedes en la plantilla les genere un proyecto que realmente sea viable. Depende, pues, de la tasa de descuento, depende de los resultados y los datos que se puedan analizar. Y pues también depende de los indicadores que vayan a registrar en la parte superior. Entonces, no sé si hay alguna pregunta respecto a el diligenciamiento de la plantilla colaborativa. Por ahora no, señor. De mi parte. Buenos días, tutor. Yo tengo una duda aquí en la plantilla esta que está mostrando en la proyección. Aquí. Sí. No, ¿En la parte inferior o más superior? donde estaba hace un momento. Ok, acá. Sí, acá el 10% lo debemos de cambiar o ya nos lo da la plantilla así. No, la plantilla viene vacía en esas casillas. Sí, Ustedes deben consultar cuáles son las tendencias de el comportamiento de sectores, en este caso el sector servicios, en razón a que los gimnasios pues hacen parte de este sector, y pues la idea es que puedan realizar, de acuerdo a la tendencia del comportamiento de ese sector, poder indicar cuál es la proyección de crecimientos tanto en ingresos, costo de venta y gastos de personal del sector que están analizando. Y pues justificarlo, ¿no? Entonces se justifica, por ejemplo, la consulta, ¿no? La fuente de información, ya sea a través del DANE o a través de una fuente de información económica, en donde realmente soporten por qué registraron un porcentaje, ¿no? En este caso es un ejemplo para poder desarrollar la plantilla, pero pues la plantilla viene vacía en estas casillas, ¿no? La idea es que ustedes lo registren de acuerdo a la consulta y la justificación acá en el espacio donde dice análisis de crecimiento de los ingresos. gracias. Ok, con gusto. Y tenemos, ya pues eso hace parte del trabajo colaborativo, es decir, todos los integrantes del equipo pues deben participar para concertar los datos que vayan a registrar en la plantilla de trabajo colaborativo. En todos los casos debe ir diligenciada. Y pues ya continuamos con las hojas por cada estudiante, ¿no? Acá, como lo mencionaba en la guía, en el nombre de la hoja dice proyecto estudiante número 1, XXXX. Entonces la idea es que el nombre del estudiante que seleccione la hoja 1, pues cambie el nombre por su nombre y apellido para indicar que pues ya va a ser responsable el diligenciamiento de esa plantilla. Y pues así lo van a hacer los demás, ¿no? Aquí está el estudiante 2, el estudiante 3, 4 y 5. Si son solamente 3, pues solamente diligencian la 1, la 2 y la 3, y la 3 y la 4 pues la dejan sin diligenciar. Y pues depende del número de estudiantes que vayan a conformar el equipo, pues así mismo va a ser el número de hojas que van a tener sus nombres y las que van a estar diligenciadas. En todos los casos, como lo mencioné, debe ir el trabajo colaborativo diligenciado. Entonces, por ejemplo, toda la estructura de las hojas de estudiantes son similares. Tenemos acá pues el estado de la situación financiera, tenemos el estado de resultados y tenemos el flujo de caja libre. Tenemos los datos, también tenemos el valor presente de los flujos de caja libre, la tasa de descuento, que es lo que el inversionista espera, es una tasa distinta a la que tenemos en la hoja colaborativa, pero pues los indicadores son los mismos, ¿no? Entonces calculamos el valor presente neto con la misma fórmula que observamos en el trabajo colaborativo. La TIR también, igual, ubicamos la misma fórmula, pues con los datos que tenemos en la hoja
que estamos actualmente mirando. Al igual el valor anual uniforme equivalente, el indicador de rentabilidad, el periodo de recuperación de la inversión y también el periodo de recuperación de la inversión descontada. Entonces, en este caso, pues, vemos que para este ejemplo todos son positivos, ¿no? Todos son beneficiosos para el inversionista. Entonces, pues, asimismo vamos a realizar la interpretación. En este caso, por ejemplo, el valor presente neto nos dio positivo. Entonces, por ende, indicamos que es viable, ya que genera un valor positivo, es decir, el proyecto podría llevarse a cabo. Teniendo en cuenta, pues, que en este ejemplo, pues, nos da un BPN positivo, al igual que la TIR es mayor que la tasa de descuento, nos da la TIR 24.96 y la tasa de descuento es 13%. Entonces, indicamos que el proyecto es viable, ya que es superior a la tasa de descuento y recupera el capital de trabajo generando excedentes de dinero. Entonces, satisface las necesidades del inversionista en razón a que, pues, la diferencia es lo que se va a generar como excedentes. El valor anual uniforme equivalente, entonces nos da en este caso positivo. Entonces quiere decir que está generando valor agregado económico, dado que al ser positivo los egresos son menores que los ingresos, es decir, que los ingresos cubren la totalidad de los egresos y por ende se va a generar un excedente de dinero. La tasa interna de retorno. No, el indicador de rentabilidad en este caso nos da 1.29, es decir que por cada peso que se genera o que se invierte, se van a recuperar el peso más 29 centavos, es decir que se va a generar un excedente de 29 centavos por cada peso que se invierta. Y pues por ende, pues nos ratifica lo que nos dicen los demás indicadores, ¿no? Que se generan excedentes de dinero frente a la inversión que se realiza. Frente al PRI normal, entonces tenemos 2.44, es decir, que la inversión se recupera antes de que se termine el periodo de proyección. En este caso son 2.44 años, es decir, menos de 3. Y el PRI descontado nos dice que 2.87, es decir, que también nos ratifica que es menor a lo que estamos esperando en que se recupere la inversión. Son 3 años y pues lo vamos a recuperar en 2.87 años, 2.87 años. Entonces vemos que todos los indicadores son viables. La conclusión general es que pues se acepte el proyecto en razón a que todos los indicadores nos manifiestan y nos expresan que realmente la inversión va a ser positiva y por ende pues debemos aceptar la inversión teniendo en cuenta los indicadores y resultados que obtenemos acá. Entonces, como vemos, la estructura de todas las hojas de estudiantes son iguales. Ya pues, en algunos casos, pues cambiarían los datos para que se realice el cálculo y la interpretación de los indicadores correspondientes. Ya una vez hayan consolidado tanto la hoja colaborativa como los estudiantes que hagan parte del equipo y la diligenciamiento de la plantilla correspondiente, pues solamente un estudiante es quien va a subir el entregable al entorno de evaluación para que pueda ser calificado. De igual manera, ustedes pueden contactarse a través del foro. Allí pues pueden enviar las plantillas con los avances y pues voy a estar atento para realizar las retroalimentaciones correspondientes. No sé si hay alguna pregunta de la plantilla colaborativa o la plantilla de estudiantes, ¿ha sido claro la explicación? Tutor, tengo una duda. En caso de que nada más sea uno el que realice la plantilla. Pues la idea es que pues, realicen el intento, ¿no? Que realicen el intento de poder realizar el trabajo colaborativo. En caso de que pues sea muy complicado realizarlo, pues el estudiante de manera individual pues elabora el proyecto colaborativo y elabora una de las hojas de estudiante. Pero pues la idea es invitarlos a que por lo menos intenten contactarse con sus compañeros para poder elaborar de manera colaborativa la hoja que corresponde a trabajo colaborativo y las demás de acuerdo a los integrantes que tenga el equipo.
Listo, entonces recuerden diligenciar el link de asistencia, el link de satisfacción que les compartí en el chat. También recuerden que la actividad inicia el próximo 25 de abril y termina el 15 de mayo. Entonces tengan en cuenta ello. También recuerden que la actividad que estamos en curso finaliza el próximo miércoles 24 de abril, que es relacionado con las tablas de amortización, entonces también para la entrega correspondiente. De igual manera, la réplica de este CIPAS va a ser el próximo jueves, 25 de abril a las 5 de la tarde. Entonces, para quienes no participaron, pues pueden asistir y pues la grabación igualmente se les va a compartir a todos los que han sido invitados y pues si quieren asistir a la réplica, pues bienvenidos a la asistencia. Gracias, profe. Vale, con gusto. Entonces, gracias por la asistencia. Gracias a la profe Ni por el apoyo en la conceptualización de los temas. Y pues nos veríamos en un próximo CIPAS. Muchas gracias y que tengan buen resto de día. Gracias, tutor. Igualmente, feliz día. Gracias, igualmente. Profe, el número de interacción ahí en la asistencia que coloco. Es el 3. Esta es la sesión 3 de curso de complejidad. Vale, profe, muchas gracias. Vale, con gusto.